millones. Pero ahora le vamos a preguntar a Manoukian. Sí, sí, justamente ahora sí estamos en conexión con Santiago Manoukian, jefe de research de Ecolatina, economista, así que, bueno, presentarlo a él. Santiago, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos, gracias por invitarme. No, al contrario. Manoukian, hoy voy a empezar con la pregunta, después te voy a pedir un análisis más finito de todo el tema económico. ADEVA presentó un plan de salidas, supuestamente sin crisis, para desactivar las LELIC. Sí. Propone alcanzar el equilibrio fiscal y terminar con la recompra de títulos por parte del Banco Central, como asimismo propone un tipo de cambio alto, eso es lo que me genera mucho ruido, para bajar drásticamente las tasas de interés que paga la entidad monetaria. En una economía como la nuestra, como la Argentina, acostumbrada a que cada vez que varía el dólar, suben precios, suben presupuestos, sube todo. ¿Esto es factible? Bueno, a ver, en primer lugar, entender qué son las LELIC, justamente para poder entender cómo se generó ese problema y cómo podemos salir de ese problema. Las LELIC son la contraparte de los depósitos que cada uno de nosotros tenemos en el banco a plazo fijo. Los bancos se dan vuelta y como no tienen a quién colocarlo, porque el crédito no es atractivo para los bancos en este contexto, lo colocan como si fuesen en un plazo fijo dentro del Banco Central a 28 días. Lo pueden hacer a 28 días o en otra alternativa que se llaman los pases, en el Banco Central también, que es a un plazo más corto. Entonces, ahí lo que está pasando es que hay muchos pesos retenidos que están en esos pasivos, pero además son pesos que pagan una tasa de interés. Es decir, que van generando una emisión de dinero hacia adelante porque hay una tasa que, como bien decía recién, es muy alta. ¿Por qué se generó esta gran cantidad de pesos en la economía que no es demandada para hacer transacciones? Bueno, porque ha habido mucha emisión monetaria, sobre todo en la pandemia, cuando el Estado salió a impulsar el gasto público para paliar la situación que había generado la cuarentena. Y después de eso, incluso en 2021, la emisión monetaria siguió creciendo en el marco de las elecciones y después se fueron abriendo otras canillas de emisión de dinero por inconsistencias de la política económica. Por ejemplo, que el Banco Central tenga que seguir emitiendo dinero para poder rescatar títulos que están en el mercado secundario, títulos de deuda del gobierno, porque el momento en que el mercado se desprende de esos títulos, los precios caen mucho, eso genera inestabilidad. Bueno, hay otra canilla de emisión de dinero, porque cuando, por ejemplo, instrumenta el dólar soja y le paga más pesos a los que exportan, esa emisión de pesos es adicional a lo que hubiese sido en otro momento. Entonces, lo que pasa es que tenés muchas canillas de emisión monetaria. La principal es la que está asociada al déficit fiscal. Vos tenés mayores egresos del fisco que ingresos, bueno, eso alguien lo tiene que financiar. O lo financiás con crédito, que algo tenés de crédito interno, externo no tenés, o emisión de dinero que hace el Banco Central, porque subir impuestos no hay demasiado margen para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la solución que plantea ADEVA para empezar a reducir de a poco esa deuda que tiene el Banco Central? Bueno, primero dice, acotemos las canillas, dejemos de abrir las canillas, empezamos a cerrar las canillas que hacen que la emisión de pesos sea muy alta. Porque ¿cuál es el riesgo acá? Que esos pesos salgan de ahí y se vuelquen al mercado a comprar dólares. Estamos en un contexto donde hay muchos pesos, como yo decía recién, con pocos dólares. Entonces, si esos pesos pueden correr contra los dólares, para decirlo en términos elegantes, y hacer que la expresión cambiaria y el dólar paralelo o eventualmente el oficial peguen un salto muy fuerte por las presiones que habría. Entonces, ADEVA dice, cortemos con la canilla de emisión, que es reducir principalmente con el déficit fiscal, que es lo que Milei está planteando en su campaña, y que Massa también lo planteaba. Y hay que tener en cuenta también eso, porque los límites están muy marcados por las restricciones que tiene el próximo gobierno, ya sea que ganara Massa o ganara Milei. No hay mucho espacio para seguir aumentando el gasto público, porque no hay quien te lo financie. Entonces, una solución parte de ese punto de vista. Otra parte va a ocurrir porque la inflación, tengan en cuenta que en los próximos meses muy probablemente se acelere, ¿sí? Antes de bajar estos niveles que estamos viendo, se va a acelerar. Entonces, en parte, la economía va a requerir más pesos, justamente porque la inflación se va a acelerar, entonces la gente va a retirar algunos depósitos, esos depósitos van a caer en términos reales, y eso automáticamente te reduce un poco el stock de LELIC. Entonces, lo que plantean un poco viene por ese lado,
para no tener una salida traumática. ¿Cuál sería una salida traumática para los memoriosos? El plan Bonex. Es decir, reprogramar esos depósitos y que a vos, a cambio de tu plazo fijo, te den un papelito que dice que te lo van a pagar más adelante. Bueno, eso es una salida traumática y Milei ya ha dicho que no quiere salir de ese punto de vista. Pero bueno, es clave pensar en esto porque Milei dijo, antes de liberar el cepo cambiario tenemos que resolver este problema. Y Argentina parte de ese desequilibrio que es muy importante, insisto, tenemos muchos pesos, pocos dólares. Y cierro con esto, que es un poco lo que preguntaba sobre el dólar alto. Es cierto, acá va a haber en algún momento una devaluación, eso hay que decirlo, y seguramente relativamente fuerte, para tener eventualmente un dólar más alto. Massa también en su campaña, tengamos en cuenta que hablaba de tener un tipo de cambio competitivo. ¿Qué es un tipo de cambio competitivo sino un tipo de cambio alto? ¿Cuál es el problema? El problema no es tenerlo, que es lo que buscamos, sino la transición, qué puede pasar en el medio. Y ahí el desafío de Milei va a ser la gobernabilidad, ¿sí? No solo entendida desde el punto de vista del apoyo político en el Parlamento, sino también del manejo de la conflictividad social vía relaciones con sindicatos y movimientos sociales. Pero lo que sí puedo decirles es que en los próximos meses probablemente veamos una aceleración de la inflación, una caída en la demanda y en la actividad económica. Así que la conflictividad social probablemente crezca. Santiago, yo te consulto, porque el lunes nos despertamos todos con que las empresas que cotizaban en Wall Street estaban en alza, estaban en subida, de repente de una bajada teníamos números en verde. ¿Cómo fue esto? Porque YPF por lo menos aumentó un 11% en sus números. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que el mercado se puso en alza porque ganó alguien que tal vez lo quiere privatizar? El mercado lo que está viendo es que comienza a haber un cambio rotundo en la forma de hacer economía en Argentina, una orientación muy distinta, una orientación donde el próximo gobierno va a buscar desregular la economía, abrir la economía del comercio tanto interno como externo, mediante una menor carga también y simplificación impositiva, reformas estructurales también que intenten eliminar distorsiones y ciertos desequilibrios estructurales. Esas mayores libertades económicas que viene promoviendo Milei para muchas empresas son vistas con buenos ojos, justamente porque en parte Milei habla de eliminar en algún momento las retenciones, de eliminar distorsiones que a veces hacen que muchas empresas reciban precios menores que los internacionales, por ejemplo. Y para muchas empresas, sobre todo exportadoras, les diría, es una buena señal. Y así lo hemos visto en los precios, tanto a nivel internacional el lunes, cuando acá fue feriado en Argentina, como ayer. El caso de YPF es muy particular, por supuesto, porque es una empresa, recordemos, que tiene capitales privados, pero es gestionada desde el sector... perdón, es pública, pero es gestionada desde el sector privado, entonces tiene un mix ahí. Pero el punto es que creo que el mercado recibe con una buena señal, digamos, estas señales, por lo menos que da Milei de regulaciones, como les decía recién, mayor apertura al comercio. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es un poco lo que le comentaba recién respecto a la gobernabilidad. El mercado creo que le da un visto bueno a Milei, lo recibe bien. Ahora, creo que ya sea con Milei o con Massa, va a estar esperando medidas concretas para revalidar esa confianza y no va a tener demasiada confianza ex ante, sino que va a esperar un poco a ver, me parece, de esas medidas para poder seguir confiando. Del otro lado, tenés empresas vinculadas más al mercado interno, que probablemente en el corto plazo sean las más perjudicadas, ¿sí? Porque esta aceleración de los precios que yo les comentaba recién y la caída en la actividad económica va a tener justamente una repercusión en muchas empresas que quizás no cotizan en bolsa, que son más chicas y que van a sufrir un poco más. Así que tampoco es una señal, digamos, de que todas las empresas van a estar mejor, ¿no? Estamos hablando acá que la bolsa opera las empresas con mayor cotización, las empresas más grandes, pero claramente muchas empresas de energía, por ejemplo, que están viendo que los subsidios se reducirían y que habría menos intervención del Estado en ese sentido. Empresas que exportan también, que verían que se acabaría con la brecha cambiaria, que se liberaría el mercado cambiario, también ven con buenos ojos este punto. Bueno, ya les comentaba algo respecto al tema energético. Digo, ahí tenés un poco el panorama general de por qué algunos están a favor. Hay un repricing, digamos, porque el mercado tenía, me parece, en mente más que iba a ganar Massa y no Milei, porque veníamos viendo que las acciones venían cayendo en el último tiempo. Ahora, fíjense que los bonos de la deuda soberana argentina, de la deuda pública, siguen muy castigados. O
O sea que ahí falta mucha confianza todavía por recuperar y Milei tiene mucho por hacer en ese sentido. Entonces creo que el mercado apuesta, está relativamente con un optimismo, no diría moderado, pero acá falta todavía para ver un poco las medidas concretas y si Milei las va a poder llevar adelante sin gobernabilidad. Acá va a haber que consensuar medidas, llegar a acuerdos y veremos si Milei va a ser más pragmático o más dogmático. Yo les diría que lo más saludable para todos y para que puedan avanzar algunas reformas que incluso Milei comparte con parte de la oposición va a ser que él sea pragmático y no dogmático. Bien, Santiago, y bueno, nosotros antes tal vez veíamos, antes de este balotaje, veíamos una posibilidad de la dolarización. Hoy en día, con Javier Milei ya asumido presidente electo y el 10 de diciembre que va a recibir la banda presidencial, ¿vos crees que pueda llegar a ser una posibilidad esto que dice Javier Milei de, bueno, lo mencionabas hace un rato, subir el dólar y estoquearse un poco de dólares y después repartir dólares de baja cantidad? Bueno, esa es la principal incógnita, le diría, de todo lo que uno puede pensar respecto a la orientación que quiere Milei imprimirle a su gobierno. Esto es, ¿qué puede ocurrir en el plano monetario cambiario? ¿Qué quiere hacer? Si quiere realmente dolarizar la economía o algo que viene mencionando un poco más, que es una competencia de monedas, que es algo un poco distinto. Es decirle a la gente, bueno, vos podés elegir en qué moneda hacer transacciones. Algo parecido a un esquema bimonetario como el que había hablado Melconian. Claro. Las primeras palabras de Milei nos muestran bastante más moderado de lo que le hemos visto hace 6, 8, 9 meses. Está respondiendo respecto a dolarizar únicamente cuando se le preguntan, eso creo que es relevante. Cuando salió a decir el otro día, por ejemplo, no mencionó dolarizar, dijo queremos resolver el problema del Banco Central, no dijo queremos cerrarlo, hay una moderación ahí. Puede existir un escenario en el cual Milei, a cambio de gobernabilidad y de poder avanzar con otras reformas, se alíe justamente como ya viene haciendo con una parte de la oposición para poder tener apoyo en avanzar con estas medidas y quizás a cambio no dolarizar, porque hay gran parte de la población, de la oposición que no está de acuerdo con dolarizar y tampoco puedes dolarizar por medio de una consulta popular, porque no es vinculante. La población puede estar de acuerdo, pero aún así necesitas mayoría en el Congreso. Pero además tengan en cuenta esto de que la implementación de la dolarización también tiene riesgos muy importantes de implementación, porque faltan dólares y hay que endeudarse, porque requerís, como yo decía antes, apoyos internos y externos para llevarlo adelante. Y ahí el tránsito entre que vos lo anunciás y ocurre es lo más relevante, te diría, porque vos... Estamos en medio de una transición ahora entre un gobierno y otro. Si Milei sale a decir de vuelta fuertemente que quiere dolarizar y no muestra que tiene los dólares, eso podría generar mucha inestabilidad. Bien. Porque esa es la primera discusión. Uno puede hablar si es bueno o malo para la economía, si es posible o no. Y la tercera discusión, que a veces se pasa por otro lado, es cómo puede influir en las expectativas si Milei dice que va a dolarizar. Santiago Orlando... Eso puede generar que el tipo de cambio paralelo pegue un salto muy fuerte. Sí. Santiago Orlando Romero. Recurro no al economista, sino al ser humano o al argentino. Sí. ¿Tu visión es optimista? Ahora, yo tengo un optimismo, les diría, moderado. Creo que era necesario un cambio de rumbo para la política económica de Argentina, que también iba a ocurrir con Massa. Siempre lo vengo mencionando mucho, porque acá la dicotomía entre cambio y continuidad, yo creo que no existía, era falsa. Acá iba a ocurrir un cambio. La pregunta era qué cambio, hacia qué orientación, con qué apoyo político. Justamente ahí me parece que va a estar lo más relevante. Porque muchos dicen, bueno, Milei ganó con el 55% de los votos, le dieron un apoyo importante, pero tengan en cuenta que parte de ese apoyo vino de Bullrich, o sea, vino de votos que migraron de otro partido. Por lo tanto, esa legitimidad también se la va a tener que ganar. Claro. Y lo que hemos estado viendo es que... perdón, ¿ahí me ve bien? Sí. Perdón. No, digo, parte de esa legitimidad se la va a tener que ganar hacia adelante. Y también la población es muy volátil en su apoyo. O sea, a Macri en 2015, por ejemplo, rápidamente se le fueron retirando, fue perdiendo ese apoyo. Y bueno, y el manejo de la conflictividad social para mí es un foco muy relevante, que puede generar obstáculos hacia adelante e incrementar la incertidumbre sobre si las reformas van en buen camino o no. Entonces, yo soy relativamente optimista a largo plazo. Creo que Argentina tiene todo para salir de acá, pero creo que esto va a requerir justamente de consensos a largo plazo,
de apoyos justamente políticos, no solo de la fuerza política de Milei, sino también de otros partidos políticos, pero también sé que lamentablemente en el corto plazo vamos a pasar por un mal momento. Ya sea que ganara Milei o Massa, insisto en eso, la inflación en los próximos meses va a acelerarse, hay gente que lo va a sufrir. Veremos si el Estado, en manos de Milei, de su gobierno, digo, intenta obviamente hacer todo lo posible para proteger a los más vulnerables, pero tengan en cuenta que aún sin esta palabra ajuste que muchas veces se menciona, ya estamos en un ajuste. La pobreza en los niños, primer semestre, superó el 56%, la pobreza de toda la población el 40%. Entonces, si no hacemos nada como veníamos haciendo y mantenemos el status quo, el ajuste lo hace el mercado. O sea, lo hemos visto y puede ser muy traumático. Claro. Evitar eso, me parece, y hacerlo de forma ordenada es lo necesario. Ahora, hacerlo de forma ordenada no significa que no vayamos a sufrir en el corto plazo. Eso creo que lo vamos a tener que estar incorporando también en lo que esperamos. Así que, insisto, lamentablemente, y suena muy técnico, a veces un poco frío, pero yo creo que en el corto plazo no queda otra que pasar por esto, porque aún haciéndolo de la mejor manera posible, las distorsiones son tales que es difícil corregirlo, debería ser demasiado quirúrgico para no afectar a nadie, y creo que lamentablemente lo va a hacer, pero efectivamente si se hace bien, creo que la inflación puede moderarse hacia adelante, pero no esperemos que se modere en el próximo mes, en enero, febrero, esto va a tardar varios meses. Claro, posiblemente más a largo y a fines de 2024. Santiago, queremos agradecer un montón tu participación acá con nosotros, que nos hayas atendido el teléfono. Un placer, un gusto hablar con ustedes y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Ahí está, sí. Nos vamos un corte. Estábamos con Santiago Manoukian, jefe de Research en Ecolatina, también economista, jefe con Santiago Manoukian. Entonces nos vamos a un corte cuando son las 9:52, 21 grados en la capital federal, para ser específico. Vamos a un corte y ya volvemos.